Mi cuñada contrató detectives privados para probar que yo mentía sobre mi empresa. Planeaba humillarme en la fiesta de fin de año. Pero cuando los agentes entraron, no traían pruebas, traían esposas. La música de la banda sonaba fuerte en mi jardín. 80 personas reían, brindaban, celebraban el cierre de un año más. Yo sostenía una copa de sidra en la mano derecha y sonreía mientras saludaba a mis empleados, a mis amigos, a mi familia. Pero por dentro, mi corazón latía con la precisión de quien sabe que está a punto de presenciar algo terrible. Entonces, la vi. Berenice cruzó la puerta principal con esa sonrisa que ya conocía demasiado bien. Esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Venía vestida de negro, como si hubiera venido a un funeral. Y tal vez sí. Tal vez había venido al mío. Detrás de ella, 2 hombres de traje oscuro. Serios, con portafolios de piel. Uno de ellos llevaba lentes oscuros a pesar de que ya era de noche. El otro revisaba su reloj cada pocos segundos, como si tuviera prisa por terminar un trabajo sucio. Mi cuñada caminó directo hacia mí. Atravesó la pista de baile, esquivó a los meseros, ignoró los saludos. Sus tacones repiqueteaban contra las piedras del jardín como martillazos. Sentí que todos los ojos comenzaban a seguirla. Las conversaciones bajaron de volumen. Alguien le pidió al músico que bajara la trompeta. Cuando llegó frente a mí, se detuvo. Me miró de arriba abajo con ese desprecio que había perfeccionado durante 5 años. 5 años desde que su hermano Rodrigo se casó con mi hija Camila. 5 años de comentarios envenenados, de preguntas disfrazadas de preocupación, de visitas que se sentían como interrogatorios. Guadalupe, dijo mi nombre como si fuera una acusación. Qué bonita fiesta. Debe haber costado una fortuna. No respondí de inmediato. Solo sostuve su mirada. Aprendí hace mucho tiempo que el silencio puede ser más poderoso que cualquier palabra. Supongo que cuando se tiene tanto dinero, continuó, elevando la voz para que otros pudieran escuchar, es fácil gastar en fiestas, aunque una se pregunta, ¿de dónde sale realmente todo ese dinero? Ahí estaba. La primera estocada pública. Sentí cómo mi hija Camila se acercaba desde el otro lado del jardín. Vi la preocupación en su rostro, el miedo, la confusión. Y algo más que me rompió el corazón, la duda. Berenice, dije con voz tranquila, aunque mis manos temblaban. Si tienes algo que decirme, este no es el lugar ni el momento. Ella rió. Una risa corta, filosa, diseñada para humillar. ¿No es el momento? Ay, Guadalupe, precisamente por eso elegí este momento, porque ya es hora de que todos sepan la verdad. Chasqueó los dedos. Los 2 hombres de traje se adelantaron. Uno abrió su portafolio, el otro sacó una carpeta abultada de documentos. Estos señores, anunció Berenice, girándose hacia los invitados como si fuera la protagonista de una obra de teatro. Son investigadores privados. Los contraté hace 3 meses para investigar las finanzas de mi querida cuñada. El jardín quedó en completo silencio. Hasta la banda dejó de tocar. 80 pares de ojos me observaban, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa. Mis empleados me miraban con incredulidad. Mi contador, don Esteban, había palidecido. ¿Y saben qué descubrieron? Berenice saboreaba cada palabra. Fraude, documentos falsificados, desviación de fondos. Mi cuñada, esta mujer que se hace pasar por empresaria honesta, ha estado robando. Y no cualquier cantidad, 3.800.000 pesos. Camila dejó escapar un grito ahogado. Rodrigo, su esposo, la sostuvo por los hombros, pero no me miraba a mí, miraba el suelo. Berenice, esto es ridículo, logré decir, aunque mi voz sonó más débil de lo que hubiera querido. ¿Ridículo? Ella se acercó más, tanto que pude oler su perfume caro, ese que siempre usaba para demostrar que ella también tenía clase. Aquí están las pruebas, estados de cuenta alterados, contratos fantasma, facturas falsas, todo con tu firma, Guadalupe, todo con tu nombre. Los hombres comenzaron a sacar papeles,
hojas y hojas que exhibían delante de todos como si fueran evidencia en un juicio. Reconocí algunos documentos, otros nunca los había visto en mi vida. Vine aquí esta noche, continuó Berenice, porque creí que merecías la oportunidad de confesar, delante de todos, de admitir lo que has hecho, de pedirle perdón a tu hija antes de que esto llegue a las autoridades. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue rabia, no fue miedo, fue algo peor, una mezcla de traición, agotamiento y tristeza tan profunda que sentí que el suelo se abría bajo mis pies. 67 años. 67 años de trabajar con honestidad. De construir mi empresa desde cero. De bordar manteles a las 3 de la mañana cuando mis manos sangraban. De vender puerta por puerta. De levantarme después de que mi esposo muriera y el mundo me dijera que ya era muy tarde para mí. Y ahora esto. Miré a mi hija. Ella me devolvió la mirada con lágrimas en los ojos, pero no se acercó. No me defendió. Solo se quedó ahí, paralizada, junto a su esposo, junto al hermano de la mujer que estaba destruyendo mi vida. Berenice sonrió. Había ganado. O eso creía. Ahora, dijo cruzándose de brazos, te voy a dar 2 opciones, Guadalupe. O firmas la empresa a nombre de Camila esta misma noche para protegerla de tus crímenes. O llamamos a la policía. El jardín seguía en silencio. Sentí 80 pares de ojos esperando mi respuesta. Y entonces escuché algo. Un sonido que reconocería en cualquier parte. Sirenas. Berenice frunció el ceño. Los 2 hombres de traje intercambiaron miradas nerviosas. Las sirenas se acercaban, cada vez más fuerte. ¿Qué? Berenice se giró hacia la entrada. Las luces rojas y azules iluminaron las paredes de mi casa. 2 patrullas, 4 agentes uniformados. Y detrás de ellos, 2 hombres con chaquetas que decían Fiscalía en letras doradas. Pero lo que más me satisfizo fue ver la expresión en el rostro de Berenice cuando uno de los agentes fiscales se acercó. No a mí, a ella. Si quieres saber cómo llegué a ese momento, cómo pasé de ser la víctima a voltear completamente el juego, y qué fue lo que realmente descubrí sobre mi cuñada, suscríbete al canal y quédate hasta el final. Porque esta historia apenas comienza. Pero antes de contarles cómo terminó esa noche, necesito que entiendan cómo empezó todo. Porque mi historia no comienza con Berenice. Comienza 30 años atrás, en un puesto del mercado de Tacuba, cuando yo todavía era Guadalupe Ramírez de Solano, una viuda reciente con una niña de 10 años y exactamente 4,200 pesos en el banco. Mi esposo Antonio había muerto en un accidente de tránsito. Un camión de carga que se pasó el alto. Él iba en su motocicleta, regresando de su turno en la fábrica textil. No tuvo oportunidad. El conductor ni siquiera se detuvo. Me dejó sola, con Camila, con deudas, con un futuro que parecía un callejón sin salida. Las primeras semanas fueron las peores. No podía dormir, no podía comer. Miraba el techo de nuestra casita de 2 cuartos en la colonia Roma y me preguntaba cómo íbamos a sobrevivir. La pensión que me dieron apenas alcanzaba para la renta. Los familiares de Antonio desaparecieron después del funeral. Nadie quería cargar con 2 bocas más. Una tarde, mientras vaciaba el closet de Antonio, encontré algo. Una caja de madera que nunca había visto. Dentro había telas, retazos de algodón, lino, seda. Él los había guardado de la fábrica, pedazos que iban a tirar. También encontré agujas, hilos de colores, y una nota escrita con su letra. Para cuando te decidas a hacer esos manteles que tanto te gustaban. Antonio sabía que de niña yo había aprendido a bordar con mi abuela en Oaxaca. Flores, pájaros, grecas. Patrones que ella me enseñó con paciencia mientras me contaba historias de su propia vida. Esa noche tomé una decisión. No iba a quedarme llorando. No iba a esperar que alguien me rescatara. Iba a rescatarme yo misma.
Pasé 3 semanas bordando mi primer mantel, un diseño de girasoles amarillos sobre fondo crema. Cada puntada era una oración, cada flor, una promesa de que Camila y yo íbamos a salir adelante. Lo vendí en el mercado por 300 pesos. Una señora mayor lo compró para el cumpleaños de su hija. Cuando me pagó, me dijo: «Tienes manos de oro, muchacha». No eran manos de oro. Eran manos cansadas, con callos y cicatrices. Pero eran mis manos, y podían crear algo hermoso. Durante 5 años trabajé así, de sol a sol. Bordaba en las noches después de que Camila se dormía. Vendía los fines de semana en diferentes mercados: Tacuba, La Merced, Coyoacán. Iba donde fuera. Cargaba mis manteles en bolsas de tela, tomaba 2 camiones y me plantaba frente a un puesto prestado que me cobraban 100 pesos el día. Poco a poco, las cosas mejoraron. Empecé a recibir pedidos especiales, manteles para bodas, servilletas para restaurantes. Incluso algunos hoteles pequeños me encargaban juegos completos. Contraté a 2 señoras del edificio para que me ayudaran. Les pagaba por pieza. Todos ganábamos. Cuando Camila cumplió 15 años, ya teníamos un taller pequeño, 6 máquinas de coser, 10 bordadoras. Alquilé un local en la calle de Insurgentes y puse un letrero: Textiles Guadalajara. ¿Por qué Guadalajara si yo soy de la Ciudad de México? Porque ese era el apodo que Antonio me ponía. Decía que yo brillaba como el sol de Jalisco. Era mi forma de mantenerlo vivo en mi trabajo. Los años pasaron. Camila creció. Estudió administración en una universidad pública. Era inteligente, organizada, soñadora. A veces la veía revisando mis libros de cuentas y sentía un orgullo tan grande que se me cerraba la garganta. Ella era mi razón de existir, mi motor, mi todo. Para cuando ella cumplió 25, Textiles Guadalajara ya no era un taller pequeño. Era una empresa formal, 45 empleados, contratos con cadenas hoteleras, exportaciones a Texas y California. Habíamos pasado de los manteles bordados a la ropa de cama de lujo, toallas con diseños exclusivos, cortinas personalizadas. Nunca me volví a casar. Hubo pretendientes, sí, hombres buenos que me invitaban a cenar, que me traían flores. Pero yo estaba casada con mi trabajo, con mi hija. Con esa promesa que le hice a Antonio frente a su tumba: voy a darle la vida que tú querías para ella. Y lo logré. Camila nunca pasó hambre, nunca le faltó ropa, nunca tuvo que dejar la escuela. Cuando se graduó, lloré en primera fila. Cuando consiguió su primer trabajo como contadora en una empresa de logística, brindamos con champán barato en la sala de nuestra casa. Mi casa. Porque para entonces ya había comprado una. 3 recámaras, 2 baños, un jardín pequeño con bugambilias moradas. En la colonia del Valle, nada ostentoso, pero era mía, sin hipoteca, sin deberle nada a nadie. La vida era buena, o eso creía. Todo cambió hace 5 años, cuando Camila llegó una tarde con los ojos brillantes y me presentó a Rodrigo. Él era gerente de ventas en la empresa donde ella trabajaba. 32 años, bien parecido, educado. Usaba camisas planchadas y zapatos lustrados. Hablaba de proyectos, de inversiones, de viajes. Me cayó bien al principio. Parecía ambicioso, trabajador. Le gustaba mi hija, y a ella le brillaban los ojos cuando lo miraba. «Mamá», me dijo Camila esa noche, después de que Rodrigo se fue, «creo que es él». Y yo, tonta de mí, me alegré. Porque toda madre quiere ver a su hija enamorada. Toda madre quiere que su hija tenga lo que ella no pudo conservar. Se casaron 1 año después. Una boda sencilla en un jardín de Xochimilco. 100 invitados. Mariachi. Un pastel de 3 pisos. Yo pagué todo con gusto. Era la única familia que Camila tenía. Su padre no podía estar ahí, pero yo estuve por los 2. Fue en esa boda donde conocí a Berenice, la hermana menor de Rodrigo, 38 años, divorciada, sin hijos. Llegó con un vestido rojo que llamaba demasiado la atención.
maquillaje perfecto, uñas largas pintadas de negro. Se movía como si el mundo le debiera algo. Desde el primer momento, algo en ella me incomodó. La forma en que miraba mi casa cuando vino a la boda. La forma en que tocaba las cosas, como evaluando su precio. La forma en que me preguntó, con una sonrisa dulce y venenosa: ¿y todo esto lo pagaste tú sola, Guadalupe? Qué impresionante para alguien de tu generación. De mi generación. Como si a los 62 años yo fuera una reliquia que debía estar sentada tejiendo y no dirigiendo una empresa. Pero me tragué la incomodidad. Era la hermana de mi yerno. Familia. Y la familia se respeta. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, la habría sacado de mi casa ese mismo día. Porque Berenice no vino a mi vida por casualidad. Vino con un plan. Y yo, sin saberlo, acababa de abrir la puerta al lobo. Los primeros meses después de la boda fueron normales. Camila y Rodrigo se mudaron a un departamento en la colonia Narvarte. Yo los visitaba los domingos, llevaba comida, compartíamos café. Rodrigo seguía siendo amable, atento. Mi hija parecía feliz. Berenice apareció en la tercera semana. Tocó mi puerta un martes por la tarde. Yo acababa de regresar de la fábrica, traía los pies hinchados y lo único que quería era quitarme los zapatos y prepararme un té de manzanilla. Abrí la puerta y ahí estaba ella, con esa sonrisa que ya empezaba a conocer. Guadalupe, perdona que venga sin avisar, dijo, entrando antes de que yo la invitara. Es que pasaba por aquí y pensé, ¿por qué no visito a mi cuñada? Somos familia ahora, ¿no? Familia. Esa palabra que ella usaría como llave maestra para entrar a mi vida. Se sentó en mi sala como si fuera su casa. Miró los cuadros, las fotos, el mueble antiguo que había heredado de mi abuela. Sus ojos se movían calculando, midiendo, tasando. «¡Qué casa tan linda!», dijo. «Debe valer un buen dinero, aquí en Del Valle. ¿La compraste hace mucho?» «Hace 12 años», respondí, incómoda con el rumbo de la conversación. ¿Y la pagaste de contado o tienes hipoteca? La pregunta me cayó como balde de agua fría. ¿Quién pregunta esas cosas en una primera visita? Pero Berenice lo hizo ver natural, como simple curiosidad. «De contado», dije escuetamente. Vi cómo sus cejas se levantaron apenas, como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba. «Vaya, qué bien te ha ido con tu negocio de manteles». Negocio de manteles, como si 30 años de trabajo fueran un pasatiempo, como si Textiles Guadalajara fuera un puesto de tianguis. Ya no solo hacemos manteles, corregí, tratando de mantener la voz amable. Tenemos contratos con hoteles, hospitales, spas, producción industrial. «Ah, claro, claro», dijo ella sacando su celular. «De hecho, quería preguntarte algo. ¿Me dejarías tomar una foto de ese cuadro? Es que tengo una amiga decoradora y le encantaría ver el estilo de tu casa». No esperó mi respuesta. Ya estaba fotografiando. Primero el cuadro, luego casualmente la sala completa. Después se levantó y fue hacia el comedor. Clic. Otra foto. Clic. El librero con mis documentos. «Berenice, ¿qué estás haciendo?», pregunté siguiéndola. «Ay, perdón, es que tu casa es tan bonita. Me encanta el estilo. ¿Ese es tu escritorio?». Había entrado a mi estudio, mi espacio privado, donde tenía mi computadora, mis archivos, los documentos de la empresa. Sobre el escritorio había dejado unos estados de cuenta del banco, facturas pendientes por revisar. «Sí, pero...». Clic. Fotografió el escritorio completo. Disimuladamente, pero lo hizo. «Berenice, por favor, eso es privado». «¿Eh? Ay, perdón, no me di cuenta», dijo guardando el teléfono con una sonrisa inocente. «Es la costumbre de tomar fotos de todo. Ya sabes cómo es uno». Me senté con ella a tomar café. Durante una hora me hizo preguntas, todas aparentemente inocentes, todas envenenadas. ¿Cuántos empleados tenía? ¿Cuánto les pagaba? ¿Cómo manejaba la nómina? ¿Tenía contador? ¿Pagaba todos mis impuestos?
¿Quién era mi proveedor principal? ¿Cómo conseguía los contratos con los hoteles? Cada pregunta era una navaja disfrazada de curiosidad. «Es que me impresiona mucho», decía. «Una mujer de tu edad, viuda, sacando adelante todo esto sola. Debe ser muy difícil manejar tantos números, ¿no? A veces me pregunto si no te confundes con tantas cuentas. De tu edad». Como si a los 62 años mi cerebro ya no funcionara. «Me las arreglo bien», respondí secamente. «Claro, claro, aunque ya sabes cómo es esto de los negocios. Siempre hay, ¿cómo decirlo?, zonas grises, formas de mover el dinero para pagar menos impuestos. Es normal, todos lo hacen». Me estaba tendiendo una trampa. Quería que yo admitiera algo, cualquier cosa que ella pudiera usar después. «Yo pago mis impuestos completos», dije con firmeza. «No tengo nada que ocultar». «Por supuesto que no», dijo ella, sonriendo. «Solo digo que si alguna vez necesitas consejo o ayuda con algo delicado, yo tengo contactos, gente que sabe moverse en esos ambientes». «¿Qué ambientes? ¿De qué hablaba esta mujer?» Después de que se fue, me quedé sentada en mi sala con una sensación extraña en el estómago, como cuando sabes que algo anda mal, pero no puedes señalar exactamente qué. Pero esa fue solo la primera visita. Berenice regresó, una y otra vez, siempre con alguna excusa. Que estaba en el rumbo, que quería ver a su cuñada, que Rodrigo le había pedido que pasara a saludarme. Cada visita era igual, preguntas disfrazadas de charla amigable, fotos casuales de mi casa, comentarios sobre lo bien que me había ido económicamente. Insinuaciones sobre que era sospechoso que una viuda tuviera tanto dinero. Un día llegó con una carpeta. «Mira, Guadalupe, te traje esto», dijo sacando unos folletos. «Son fondos de inversión, muy seguros. Yo trabajo medio tiempo como asesora financiera y pensé que te podría interesar. Con todo el dinero que tienes guardado, podrías multiplicarlo». ¿Cómo sabía cuánto dinero tenía guardado? «No me interesa», dije. «Pero solo échale un vistazo. Aquí puedes ver los rendimientos. Si me das tus estados de cuenta, puedo hacerte un análisis personalizado sin costo. Quería mis estados de cuenta. Quería acceso a mis números». «No, gracias». Su sonrisa se endureció apenas un segundo. Luego regresó, amplia y falsa. «Como quieras. Solo trataba de ayudar. Ya sabes, entre familia». 3 meses después de esa conversación, Camila y Rodrigo vinieron a comer. Noté algo raro. Mi hija estaba callada. Rodrigo también. Comieron en silencio, intercambiando miradas que yo no podía descifrar. «¿Pasa algo?», pregunté. Camila miró a su esposo. Él asintió, como dándole permiso para hablar. «Mamá», dijo mi hija jugando con la servilleta, «Rodrigo y yo hemos estado hablando sobre tu empresa». Se me heló la sangre. «¿Qué pasa con mi empresa?». «Es que Berenice nos comentó algunas cosas y nos preocupamos». «Berenice, por supuesto». «¿Qué cosas?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Dice que los números no cuadran», intervino Rodrigo. «Que una empresa del tamaño de la tuya debería estar generando más ganancias. Que tal vez, no sé, tal vez tu contador te está robando. O tal vez tienes gastos que no declaras». No lo podía creer. Mi propia hija, dudando de mí por las palabras de esa mujer. «Camila», dije, tratando de mantener la calma, «mi empresa está perfectamente en orden. Tengo auditorías anuales. Todo está legal». «Lo sé, mamá, pero...». «¿Pero qué?». «Pero Berenice dice que deberías dejarme revisar los libros. Que yo estudié contabilidad. Que podría ayudarte a encontrar irregularidades». Ahí estaba. El verdadero objetivo. Querían acceso a mis cuentas, a mis números, a todo. «Mi empresa no es asunto de Berenice», dije, sintiendo cómo la rabia empezaba a subir por mi garganta. «Y tampoco es tu asunto, Camila. Es mi trabajo, mi esfuerzo». «Mamá, no te enojes». «No estoy enojada, estoy decepcionada.
Me levanté de la mesa. Rodrigo y Camila se fueron poco después. Ella intentó abrazarme. Yo la dejé, pero algo entre nosotras se había roto. Esa noche, sola en mi casa, lloré por primera vez en años, porque entendí que Berenice no solo quería mi dinero. Quería destruir la relación con mi hija, y lo estaba logrando. Pero lo que yo no sabía era que eso apenas era el principio. El verdadero ataque todavía no había comenzado. Las semanas siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Berenice ya no venía a mi casa. Ya no necesitaba hacerlo. Había plantado la semilla de la duda en la mente de mi hija, y ahora solo tenía que regarla y esperar a que creciera. Camila empezó a llamarme menos. Nuestras conversaciones dominicales se volvieron tensas, llenas de silencios incómodos. Yo preguntaba cómo estaba, ella respondía con monosílabos. Le contaba de la empresa, ella cambiaba de tema. Era como hablar con una extraña que compartía el rostro de mi hija. Un martes por la mañana, mientras manejaba hacia la fábrica, noté algo extraño. Un tsuru gris que llevaba 3 cuadras siguiéndome. Al principio pensé que era coincidencia. Pero cuando di vuelta en una calle que no era mi ruta habitual, el auto hizo lo mismo. Me estaban siguiendo. El corazón me dio un vuelco. Aceleré un poco. El auto también. Frené en un semáforo en rojo, con las manos temblando sobre el volante. Miré por el espejo retrovisor. Un hombre de unos 40 años, gorra oscura, lentes de sol. Sostenía algo que parecía una cámara. Me estaba fotografiando. Cuando el semáforo cambió, arranqué rápido y tomé un camino diferente. Di vueltas innecesarias, entré a un estacionamiento, salí por otro lado. Finalmente perdí al tsuru gris, pero el daño estaba hecho. Ya no me sentía segura, ni en mi propio auto. Llegué a la fábrica con los nervios destrozados. Mi asistente, Sofía, una chica de 25 años que llevaba 3 años trabajando conmigo, notó mi estado de inmediato. «Señora Guadalupe, ¿se siente bien? Está muy pálida». Le conté lo del auto. Ella frunció el ceño, preocupada. «¿Quiere que llamemos a la policía?» «No», dije, aunque no sabía por qué. «Tal vez solo estoy paranoica». Pero no estaba paranoica. 2 días después, vi el mismo auto estacionado frente a mi casa cuando salí a comprar el pan. El conductor fingía leer el periódico. Cuando me vio mirándolo, arrancó y se fue. Me estaban vigilando. ¿Pero quién? ¿Y por qué? La respuesta llegó una semana después, cuando mi contador don Esteban me llamó con voz temblorosa. «Guadalupe, necesito hablar contigo, es urgente». Nos vimos en su oficina esa misma tarde. Don Esteban tenía 68 años. Llevaba manejando las finanzas de Textiles Guadalajara desde hace 15 años. Era un hombre meticuloso, honesto, de esos que revisan 3 veces cada número antes de firmarlo. Estaba sudando cuando llegué. «¿Qué pasa, Esteban?» «Hoy vino alguien al banco», dijo aflojándose la corbata. «Una mujer. Dijo que era familiar tuyo. Pidió información sobre las cuentas de la empresa. Se me cayó el alma al piso». «¿Qué mujer?» «No dio su nombre completo. Solo dijo que era tu cuñada, que estaba preocupada por ti, que había notado movimientos extraños y quería verificar que todo estuviera en orden. Berenice, otra vez». «¿Y le dieron información?» «No», don Esteban negó con la cabeza. «El gerente la mandó con la fregada. Le dijo que sin tu autorización escrita no podía darle nada». Pero Guadalupe intentó sobornar a la cajera. Le ofreció 5,000 pesos por copias de tus estados de cuenta. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. No solo me estaba vigilando, estaba intentando comprar información bancaria. ¿La cajera aceptó? «No, gracias a Dios, la chica es honesta, pero vino a reportármelo a mí, y yo vengo a reportártelo a ti». Me quedé callada, procesando. Berenice estaba jugando sucio, muy sucio. «Hay algo más», continuó don Esteban, sacando una carpeta. «He estado recibiendo llamadas, gente preguntando por ti. Dicen que son auditores del SAT, que están investigando irregularidades en tus declaraciones fiscales». «¿El SAT?
Pero si yo pago todo en orden. Lo sé, por eso no tiene sentido. Llamé directamente a la oficina del SAT. No hay ninguna investigación abierta contra ti. Esas llamadas son falsas. ¿Falsas? Alguien se está haciendo pasar por autoridades fiscales para intimidarme, para que yo suelte información, o para que tú cometas algún error por pánico. Era una cacería. Una cacería organizada, calculada, diseñada para atraparme en alguna mentira o irregularidad que ni siquiera existía. Esteban, ¿qué está pasando? Él me miró con tristeza. Alguien quiere destruirte, Guadalupe. Y tiene recursos. Esto no es cosa de una persona actuando sola. Esto es profesional. Regresé a casa esa tarde con el estómago revuelto. Encendí la computadora y busqué en Google. Investigadores privados, Ciudad de México. Docenas de páginas aparecieron. Agencias que ofrecían investigaciones discretas, vigilancia personalizada, obtención de pruebas. Berenice me había contratado investigadores. Estaba segura. Y no solo eso, estaba fabricando pruebas, inventando irregularidades, creando una narrativa en la que yo era la villana. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala, mirando las fotos de Camila en la pared. Mi niña, mi razón de vivir, la hija por la que había trabajado 30 años sin descanso. Y ahora esa misma hija dudaba de mí. El golpe final llegó 3 semanas después. Berenice convocó una reunión familiar, en la casa de Camila, un domingo por la tarde. El mensaje que recibí de mi hija fue frío, formal. Mamá, necesitamos hablar. Domingo 4 p.m. Por favor, no faltes, es importante. Llegué puntual. Camila abrió la puerta, pero no me abrazó. Solo me señaló la sala con un gesto de cabeza. Rodrigo estaba sentado en el sillón grande. Berenice en el de enfrente, con las piernas cruzadas, sosteniendo una carpeta gruesa. No había café preparado, no había galletas, no había amor en esa casa. Siéntate, mamá, dijo Camila. Me senté. Sentí como si estuviera en un juicio. Guadalupe, comenzó Berenice, sin preámbulos. Hemos investigado, durante meses, y encontramos cosas muy preocupantes. Abrió la carpeta, sacó hojas impresas, estados de cuenta que nunca había visto, contratos con firmas que parecían mías pero no lo eran. Facturas de empresas fantasma. Aquí dice que pagaste 1.200.000 pesos a una empresa llamada Distribuidora del Pacífico, leyó Berenice. Esa empresa no existe. Es una fachada. Usaste facturas falsas para deducir impuestos. Eso no es cierto, dije sintiendo cómo la voz se me quebraba. Yo no conozco esa empresa. Aquí está tu firma, dijo, mostrándome el documento. Era mi firma, o una falsificación perfecta. Aquí hay más, continuó. Retiros en efectivo sin justificar. 3.800.000 pesos en los últimos 2 años. ¿A dónde fue ese dinero, Guadalupe? A la nómina, a los proveedores, a... No hay comprobantes, me interrumpió. No hay recibos, no hay nada, solo dinero que desaparece. Miré a mi hija. Tenía los ojos rojos. Había estado llorando. Mamá, dijo Camila con voz rota, ¿por qué no nos dijiste que tenías problemas con la empresa? Nosotros podríamos haber ayudado. No tengo problemas con la empresa, logré decir. Todo está en orden. Esto es una mentira. Berenice está mintiendo. ¿Yo estoy mintiendo? Berenice se puso de pie, ofendida. ¿Yo? Guadalupe, aquí están las pruebas, documentos oficiales, estados de cuenta, tu propia firma. Esa no es mi firma. ¿Y entonces quién la falsificó? ¿Yo? ¿Para qué haría yo eso? No tengo nada que ganar. Pero sí lo tenía. Lo supe en ese momento. No sé cómo, pero lo supe. Berenice quería algo. Quería mi empresa. Quería mi dinero. Quería destruirme. Mamá, dijo Rodrigo por primera vez, solo queremos proteger a Camila. Ella es tu única heredera.
Si tú tienes problemas legales, esos problemas van a caer sobre ella. Ahí estaba. La verdadera intención. Querían que yo firmara algo. Por eso, continuó Berenice, sacando otro documento. Hemos preparado esto. Es un traspaso de poderes. Firmas la empresa a nombre de Camila, de forma temporal, hasta que se aclare todo este asunto. Así ella queda protegida. Y tú también. No voy a firmar nada, dije poniéndome de pie. Mamá, por favor. ¡No! Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. No voy a firmar nada. No he hecho nada malo. Y no voy a entregarle mi vida de trabajo a nadie. Berenice sonrió, una sonrisa fría, triunfal. Entonces nos vemos en la corte, Guadalupe, porque si no quieres resolver esto en familia, lo resolveremos con abogados. Y te advierto, no te va a gustar el resultado. Salí de esa casa con las piernas temblándome. Camila me llamó desde la puerta, pero no me detuve. No podía mirarla. No podía ver esa duda en sus ojos. Esa noche, sentada sola en mi cocina, con una taza de té que se enfriaba entre mis manos, toqué fondo. 67 años. Una vida entera de trabajo honesto, y ahora mi propia hija me veía como una ladrona. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Hasta que solo quedó un vacío frío en mi pecho. Y en ese vacío, algo nuevo empezó a crecer. Rabia. Los siguientes días fueron los más oscuros de mi vida, peores que cuando enterré a Antonio, peores que aquellas noches en las que no sabía cómo iba a alimentar a Camila, porque esta vez no estaba luchando contra la pobreza o la mala suerte. Estaba luchando contra la traición. No comí bien durante una semana. Bajé 4 kilos. Mis empleados me preguntaban si estaba enferma. Sofía me traía caldo de pollo que yo apenas probaba. Don Esteban me miraba con preocupación cada vez que revisábamos números, porque me veía perdida, ausente. Camila no llamó, ni una sola vez. Yo tampoco la llamé a ella. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo le explicas a tu hija que la mujer que está envenenando su mente es una mentirosa profesional? ¿Cómo compites contra alguien que tiene el veneno perfecto? Una tarde, mientras tomaba café sola en mi cocina, sonó el teléfono. Número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo apretar el botón verde. ¿Señora Solano? Era una voz de mujer, joven, nerviosa. Sí, ¿quién habla? Me llamo Patricia. Trabajaba en una agencia de investigación privada. Omega Seguridad y Análisis. Se me erizó la piel. No sé si usted sepa, continuó Patricia, hablando rápido como si tuviera miedo. Pero hay alguien que contrató nuestros servicios para investigarla. Una mujer. Berenice Ortega, mi cuñada. Lo sé, dije con voz seca. Señora, yo renuncié hace 2 días. Porque lo que me pidieron hacer no estaba bien, no era legal, y no puedo quedarme callada. ¿Qué te pidieron hacer? Patricia respiró hondo. Falsificar documentos, alterar estados de cuenta, crear evidencia de transacciones que nunca existieron. Mi jefe aceptó, porque ella pagó muy bien. 150,000 pesos. Pero yo no puedo ser parte de eso. Usted no se merece lo que le están haciendo. Sentí que el corazón me latía en los oídos. ¿Tienes pruebas de eso? Tengo correos. Grabaciones de conversaciones con mi jefe. Y tengo las versiones originales de los documentos antes de que los alteraran. Todo está guardado en mi computadora. ¿Por qué me ayudas? No me conoces. Porque mi mamá también es empresaria, dijo Patricia, y su voz se quebró. Y yo no dejaría que nadie le hiciera esto a ella. Quedamos de vernos al día siguiente en una cafetería del centro. Patricia llegó con una mochila llena de folders, una USB y un rostro lleno de culpa. Aquí está todo, dijo, pasándome la USB. Los contratos originales, los que ellos alteraron, los correos donde Berenice explicaba exactamente qué necesitaba falsificar, y las grabaciones donde mi ex jefe le prometía hacer que usted pareciera una criminal. Revisé los documentos esa misma noche.
Cada página era una puñalada. Los estados de cuenta que Berenice había mostrado en la reunión familiar estaban manipulados. Habían agregado transacciones falsas. Habían inventado retiros que nunca hice. Habían creado empresas fantasma con mi nombre. Todo era mentira. Una mentira perfectamente construida. Pero lo peor no era eso. Lo peor fue leer un correo que Patricia había incluido. Un correo que Berenice le mandó a su jefe en Omega Seguridad. No me importa cuánto cueste. Necesito que esa vieja quede completamente desacreditada. Quiero que pierda su empresa. Quiero que su propia hija la vea como la estafadora que es. Y cuando esté destruida, cuando no tenga nada ni a nadie, yo voy a estar ahí para salvar a mi cuñada del desastre que su madre creó. El 50% de esa empresa me va a pertenecer. Es mía. Solo tengo que ser paciente. Leí ese correo 5 veces. Cada palabra era un martillazo. Berenice no solo quería humillarme, no solo quería mi empresa, quería mi destrucción total. Quería que mi hija me odiara. Quería que yo quedara sola, en la ruina, sin nada por lo que vivir. Y casi lo logra. Porque 2 días después, Berenice dio el siguiente paso. Recibí un citatorio. Legal, oficial, con sellos y firmas. Me demandaban por fraude fiscal, malversación de fondos y falsificación de documentos. La demandante, Berenice Ortega, en representación de los intereses de Camila Solano Ramírez, heredera directa y afectada. Estaba usando el nombre de mi hija para demandarme. Llamé a Camila. Por primera vez en 3 semanas. Me contestó al 5.º timbrazo. ¿Mamá? Camila, ¿tú sabías que Berenice me está demandando? Silencio. Camila, ¿lo sabías? Rodrigo dice que es lo mejor, susurró. Dice que si no hacemos algo legal, tú vas a terminar en la cárcel y yo voy a quedar sin nada. Tu esposo está mintiendo, Berenice está mintiendo. Todo esto es una trampa, hija, una trampa para robarme. Mamá, ya basta. Su voz sonó cansada. Ya basta de mentir. Berenice me enseñó todo. Los documentos, las cuentas. Tu firma está ahí. No puedes seguir negándolo. Esa no es mi firma. Falsificaron todo. ¿Y por qué alguien haría eso? ¿Por qué Berenice gastaría su dinero en investigarte si no tuviera razón? No tenía respuesta para eso, o al menos no una que mi hija quisiera escuchar. Camila, por favor, soy tu madre. ¿Cuándo te he mentido? Otro silencio largo, doloroso. No lo sé, mamá, dijo finalmente. Ya no sé qué creer. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla en negro. Sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. No era mi corazón. Era peor. Era mi esperanza. Esa noche, Berenice subió una publicación a Facebook. La vi porque una prima lejana me mandó captura de pantalla, preocupada. La publicación decía: a veces la familia más cercana es la que más te defrauda. Cuando descubres que alguien en quien confiabas te ha estado robando durante años, duele. Pero hay que tener el valor de denunciar, aunque sea tu propia familia. Justicia para todos. No más abuso. Tenía 237 likes. 43 comentarios de gente que no me conocía, pero que ya me odiaba. Qué horrible que te haya pasado eso. Los viejos a veces se vuelven codiciosos. Bien hecho por denunciar. Familia o no, un ladrón es un ladrón. Berenice me estaba destruyendo públicamente, y yo no podía hacer nada. Si respondía, me vería desesperada. Si no respondía, parecería culpable. Estaba atrapada. La audiencia preliminar se fijó para 2 meses después. Mi abogado, el licenciado Mauricio Campos, un hombre de 50 años con 20 de experiencia en derecho mercantil, revisó los documentos que Berenice había presentado. «Esto está muy bien fabricado», dijo, ajustándose los lentes. «Quien hizo esto sabía lo que hacía. ¿Puedo ganar? Podemos pelear. Tenemos argumentos. Pero, Guadalupe, voy a ser honesto contigo. Este tipo de casos son complicados.
la carga de la prueba recae en ti para demostrar que los documentos son falsos. Y eso puede tomar meses, años incluso. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, tu reputación se va a destruir. Tus clientes van a dudar, tus empleados van a tener miedo, y tu familia... Hizo una pausa. Tu familia ya está dividida. Salí del despacho del abogado sintiendo que caminaba en arenas movedizas. Cada paso me hundía más. Esa noche me senté en el suelo de mi sala, rodeada de fotos de Camila, su primer día de escuela, su graduación, su boda. Cada foto era un recordatorio de todo lo que había perdido. Y entonces pensé en Antonio, mi esposo, el hombre que me había amado sin condiciones, el que siempre me decía, Guadalupe, tú eres más fuerte de lo que crees. Cuando te caen, te levantas, y cuando te vuelven a tumbar, te levantas más fuerte. Antonio estaría furioso si me viera ahora, derrotada, rendida. No, no iba a rendirme. Si Berenice quería guerra, tendría guerra. Pero esta vez yo pondría las reglas. Me sequé las lágrimas. Respiré hondo y tomé mi teléfono. Marqué el número del licenciado Mauricio. Licenciado, dije cuando contestó, necesito que contrate a alguien, un investigador forense, pero no cualquiera. El mejor que pueda encontrar. Alguien que pueda rastrear cada mentira que Berenice ha construido. Eso va a ser caro, Guadalupe. No me importa. Venda lo que tenga que vender. Pero encuéntrelo. Hubo una pausa. ¿Estás segura? Más segura que nunca en mi vida. Porque había entendido algo. Berenice cometió un error. Me subestimó. Pensó que yo era una vieja débil que se quebraría con la primera amenaza. Pensó que me rendiría. Pero ella no sabía quién era realmente Guadalupe Ramírez de Solano. Yo era la mujer que había construido un imperio con las manos rotas, la que había enterrado a su esposo y seguido adelante, la que había criado a una hija sola en una ciudad que no perdona. Y si algo había aprendido en 67 años de vida era esto. Cuando te quitan todo, te vuelves peligrosa, porque ya no tienes nada que perder. 3 días después de esa llamada, conocí a Armando Solís. El licenciado Mauricio me citó en su oficina un viernes por la mañana. Cuando llegué, había un hombre sentado frente al escritorio. Unos 45 años, cabello gris en las sienes, traje discreto pero bien cortado. Tenía la mirada de alguien que ha visto demasiado y ya no se sorprende de nada. Guadalupe, él es Armando Solís, presentó Mauricio. Investigador forense digital. Trabajó 15 años en la Procuraduría. Ahora trabaja de forma independiente. Armando se puso de pie y me extendió la mano. Su apretón fue firme pero no agresivo. Señora Solano, dijo. El licenciado Campos me puso al tanto de su situación. Y debo decirle algo. He visto muchos casos de fraude en mi carrera. Pero este es particularmente elaborado. Nos sentamos. Armando abrió su laptop y giró la pantalla hacia mí. ¿Ve esto? Señaló un documento escaneado. Es uno de los estados de cuenta que su cuñada presentó como evidencia. A simple vista parece legítimo. Pero si ampliamos aquí, hizo zoom en una sección. ¿Ve esta fuente? Times New Roman, 12 puntos. Los bancos no usan Times New Roman en sus estados de cuenta digitales. Usan Arial o Helvética. Este documento fue editado en Word o Photoshop. Sentí un alivio tan grande que casi me ahogo. ¿Puede probarlo? Puedo probar mucho más que eso, dijo Armando. Pero necesito tiempo. Y necesito acceso a todo. Sus cuentas bancarias reales, sus archivos, sus correos. Todo lo que pueda ayudarme a reconstruir la verdad. Lo tendrá. Armando se reclinó en su silla. Señora Solano, antes de que empecemos, necesito que entienda algo. Este tipo de investigaciones no son rápidas ni baratas. Voy a tener que rastrear cada documento, cada transacción, cada correo. Voy a tener que entrevistar gente. Tal vez incluso infiltrar círculos para obtener información. Estamos hablando de 60,000 pesos, mínimo,
tal vez más. Lo pagaré. Y hay algo más importante, continuó. Una vez que yo empiece a excavar, voy a encontrar todo, lo bueno y lo malo. Si hay algo en su empresa que no esté en orden, por pequeño que sea, lo voy a descubrir, y voy a tener que decírselo a usted y al licenciado. ¿Está preparada para eso? Lo miré directo a los ojos. No tengo nada que ocultar. Sonrió apenas. Entonces, empecemos. Durante las siguientes 6 semanas, fingí estar derrotada. Era parte del plan. Mauricio me había aconsejado: deja que Berenice se confíe, que piense que ganó. La gente comete errores cuando se siente invencible. Así que actué mi papel. Dejé de contestarle las llamadas a Camila. Cuando mi hija me buscó, le hablé con voz cansada, resignada. Le dije que tal vez tenía razón, que tal vez yo había cometido errores, que estaba vieja y confundida. Camila lloró al escucharme así, pero no vino a verme. Rodrigo no se lo permitía. Berenice, por su parte, estaba triunfante. La vi en la calle una tarde, saliendo de un restaurante caro con unas amigas. Reía fuerte, gesticulaba con las manos, contaba alguna historia que las hacía carcajearse. Cuando me vio, su sonrisa se ensanchó. Me saludó con la mano, condescendiente. Como se saluda a alguien que ya no representa ninguna amenaza. Perfecto. Mientras ella celebraba, Armando trabajaba. Me reportaba cada 3 días, siempre en lugares discretos. Cafeterías alejadas, parques, estacionamientos vacíos, nunca en su oficina ni en la mía. Encontré algo interesante, me dijo en nuestro tercer encuentro. Su cuñada no tiene el dinero que aparenta tener. Su cuenta bancaria personal nunca supera los 40,000 pesos. Vive en un departamento rentado. Su auto es financiado. Y sin embargo, gastó 150,000 pesos en contratar a Omega Seguridad. ¿De dónde sacó ese dinero? De una fundación, dijo Armando, mostrándome documentos impresos. Fundación Manos Unidas para la Niñez. Una organización benéfica que supuestamente ayuda a niños de escasos recursos. Su cuñada es la directora administrativa y ha estado desviando fondos durante 2 años. Me quedé helada. ¿Está robando dinero de una fundación de niños? No solo eso, continuó Armando. Usó facturas falsas para justificar esos gastos. Facturas que incluyen su nombre, señora Solano. Berenice hizo parecer que usted le vendió servicios a la fundación que nunca prestó. Servicios por 400,000 pesos. ¿Qué? Si esto sale a la luz, señora Solano, no solo la va a acusar de fraude en su empresa, la va a meter en un escándalo de desvío de fondos de una organización benéfica. Es el crimen perfecto. Ella roba, pero usted aparece como culpable. Sentí que me faltaba el aire. ¿Tiene pruebas? Tengo los registros bancarios de la fundación, tengo las facturas falsas, tengo correos donde ella le ordena a su contador de la fundación que procese los pagos a empresas fantasma. Y tengo algo mejor. Sacó su teléfono y me mostró un audio. Esto es una conversación entre su cuñada y su contador. La grabé hace 2 días. Escuche. Presionó play. La voz de Berenice era inconfundible. No me importa cómo lo hagas, Fernando. Necesito que esos 200,000 desaparezcan del registro y los metes como servicios de consultoría de esa vieja. Cuando todo esto explote, ella va a estar tan hundida que nadie va a dudar que también robó de la fundación. Pero Berenice, si nos auditan, no nos van a auditar. Nadie audita fundaciones pequeñas. Y si lo hacen, tú tienes los documentos que protegen tu trasero. El mío también. La única que va a caer es Guadalupe. Armando detuvo el audio. Ella no solo la está acusando falsamente, la está incriminando en sus propios crímenes. Me temblaban las manos. ¿Qué más tiene? Suficiente para hundirla, dijo Armando. Pero necesito 2 semanas más. Quiero rastrear cada peso que desvió, cada documento que falsificó, y quiero encontrar la conexión con Omega Seguridad. Porque si puedo probar que ella pagó con dinero robado para fabricar evidencia contra usted, eso es conspiración.
Es un delito federal. Hágalo. 2 semanas después, Armando llegó con una caja de archivos. Ya tengo todo, dijo, vaciando la caja sobre el escritorio de Mauricio. Aquí está la evidencia completa. Berenice Ortega desvió 740,000 pesos de la fundación en los últimos 2 años. Usó 150,000 para contratar a los investigadores privados. Otros 200,000 los metió en su cuenta personal a través de transferencias que disfrazó como reembolsos de gastos. El resto lo usó para pagar abogados, sobornos y fabricar documentos. Mauricio revisaba cada papel con ojos de águila. Esto es suficiente para una orden de aprehensión, dijo. Fraude, falsificación, malversación de fondos. Estamos hablando de 8 a 10 años de prisión. ¿Y qué hay de Rodrigo?, pregunté. ¿Él sabía? Armando negó con la cabeza. No encontré evidencia de que él estuviera involucrado directamente, pero su cuñada usó su nombre en algunos documentos. Firma electrónica. Rodrigo aparece como testigo en varios contratos falsos de la fundación. Puede alegar ignorancia, pero igual va a tener problemas legales, mínimo como cómplice involuntario. Miré todos esos documentos. Cada página era una bomba, cada correo una granada, y yo tenía todo el arsenal. ¿Cuándo podemos actuar?, pregunté. Mauricio miró su calendario. La audiencia preliminar de su caso es en 3 semanas, pero yo recomendaría no esperar tanto. Si presentamos esto ante la fiscalía ahora, ellos pueden detenerla antes. Evitamos que ella destruya evidencia. No, dije con firmeza. No quiero detenerla ahora. Ambos me miraron, confundidos. Señora Solano. Quiero hacerlo en público, expliqué. Berenice me humilló delante de mi familia, de mis amigos, de mis empleados. Quiero que todos vean la verdad, todos, al mismo tiempo. ¿Qué propone? Sonreí por primera vez en meses, y no fue una sonrisa amable. Voy a organizar mi fiesta de fin de año, como todos los años. Voy a invitar a todos, a Berenice también, y cuando ella esté ahí, confiada, creyendo que ya ganó, entonces la vamos a destrozar. Mauricio frunció el ceño. Eso es arriesgado. Lo sé, dije, pero necesito que mi hija vea la verdad con sus propios ojos, que Camila entienda qué clase de víbora la ha estado manipulando. Si hacemos esto en privado, Berenice va a convencerla de que es una conspiración. Pero si pasa en público, con autoridades presentes, con pruebas irrefutables, no habrá forma de que mi hija siga dudando de mí. Armando asintió lentamente. Entiendo. Pero va a necesitar coordinación perfecta, y va a necesitar que las autoridades estén de su lado. ¿Puede arreglarlo? Tengo contactos en la fiscalía, dijo. Gente que le debe favores. Puedo presentar el caso de forma extraoficial, conseguir que preparen una orden de aprehensión. Pero necesitamos timing exacto. Si Berenice huele algo raro, no va a aparecer a esa fiesta. No va a oler nada, prometí. Porque yo voy a darle exactamente lo que quiere. Voy a invitarla personalmente. Le voy a decir que quiero hacer las paces, que estoy cansada de pelear, que tal vez ella tenía razón. ¿Y ella va a creer eso? Va a querer creerlo, porque la gente como Berenice necesita ver a sus víctimas rendirse. Necesita el momento de triunfo, y yo se lo voy a dar. Hubo un silencio largo. Está bien, dijo finalmente Mauricio. Lo haremos a su manera, pero si algo sale mal... Nada va a salir mal, dije, sintiendo cómo la fuerza regresaba a mi voz. Porque esta vez yo llevo las cartas. Y por primera vez en meses sentí algo que había olvidado. Esperanza. La transformación tenía que ser perfecta, creíble. Si Berenice sospechaba, aunque fuera por un segundo, que yo estaba planeando algo, todo se vendría abajo. Así que me convertí en la mujer que ella quería ver, una anciana derrotada, confundida, al borde del colapso. Empecé a vestirme diferente. Dejé de usar mis blusas de seda y mis pantalones planchados. Comencé a salir con ropa más sencilla,
más descuidada. Dejé que mi cabello creciera un poco sin arreglarlo. Cuando iba al supermercado, caminaba más lento, con los hombros caídos. En la fábrica, fingí errores. Nada grave, solo lo suficiente para que mis empleados se preocuparan. Olvidé una reunión. Confundí unas fechas en una orden. Sofía, mi asistente, me miraba con tristeza. «Señora Guadalupe, ¿está bien?», me preguntó un día. «Usted no es así». «Estoy cansada, Sofía», le dije, y no tuve que fingir el cansancio en mi voz. Muy cansada. La noticia corrió. Doña Guadalupe estaba decayendo. La presión la estaba destruyendo. Algunos empleados empezaron a buscar otros trabajos, preocupados por el futuro de la empresa. Lo entendí. Tenían familias que mantener. Berenice se enteró, por supuesto. La ciudad es pequeña cuando se trata de chismes. Una tarde, mientras compraba verduras en el mercado de San Juan, la vi. Venía con 2 amigas, las mismas del restaurante. Cuando me vio, le susurró algo a una de ellas. Las 3 me miraron con esa mezcla de lástima y satisfacción que solo tienen las personas crueles. Berenice se acercó. «Guadalupe», dijo con voz melosa. «Qué sorpresa verte aquí». «Hola, Berenice», respondí con voz pequeña, sosteniendo mi bolsa de jitomates. «¿Cómo estás? Te veo diferente». «Estoy bien», mentí. «Solo cansada». «Claro, con todo lo que está pasando», dijo fingiendo preocupación. «Debe ser muy difícil para ti. Pero ya sabes, si hubieras sido honesta desde el principio, nada de esto habría pasado». Sus amigas asintieron, como si ella fuera una santa y yo una pecadora arrepentida. «Tal vez tengas razón», dije, bajando la mirada. Vi cómo sus ojos brillaron. Triunfo. Pura satisfacción. «Bueno, espero que pronto puedas aceptar la realidad», continuó. «Por el bien de Camila. Ella está sufriendo mucho, ¿sabes? Verla llorar por su madre me parte el corazón. Quise abofetearla ahí mismo. Pero apreté los jitomates en mi mano y respiré hondo. Sí, logré decir. Por Camila». Se fue riéndose con sus amigas. Yo me quedé parada en medio del mercado, temblando de rabia, pero también sonriendo por dentro, porque acababa de confirmar algo. Berenice estaba completamente confiada. Pensaba que había ganado. Mientras tanto, Armando seguía excavando. Nos reuníamos cada martes a las 6 de la mañana en una cafetería de la colonia Escandón, tan temprano que nadie nos veía, tan lejos de mis rutas habituales que nadie podía conectarnos. «Encontré algo grande», me dijo en nuestro 5.º encuentro, abriendo su laptop. «¿Recuerda a esos investigadores privados que su cuñada contrató?» «Omega Seguridad», asentí. «Exacto. Pues adivine qué. Esa empresa ya tiene un historial sucio. Lo cerraron hace 3 años por fabricar evidencia en un caso de divorcio. El dueño, un tal Gerardo Núñez, estuvo 6 meses en prisión. Cuando salió, reabrió con otro nombre. Pero es la misma operación». ¿Y Berenice sabía eso? No solo lo sabía. Armando giró la pantalla. «Mire este correo. Ella específicamente buscó una agencia que estuviera dispuesta a trabajar fuera de los límites legales. Son sus palabras exactas». Leí el correo. Mi cuñada había escrito: «Necesito una agencia que entienda que a veces hay que ser creativos con la verdad. No me importan los métodos, solo me importan los resultados. ¿Pueden ayudarme?». Y Gerardo Núñez había respondido: «Señora Ortega, nosotros nos especializamos en casos complejos. Entendemos que la justicia a veces necesita un empujoncito. Nuestros servicios cuestan 150,000 pesos, pero garantizamos resultados». Era un contrato explícito para fabricar pruebas. «Esto es oro puro», dije. «Hay más», continuó Armando. «Patricia, la chica que la contactó, guardó todo. Cada archivo antes y después de editarlo. Tengo los PDFs originales de sus estados de cuenta reales y tengo las versiones alteradas.
Puedo mostrar píxel por píxel dónde agregaron números, dónde cambiaron fechas, dónde insertaron transacciones falsas. ¿Y los testigos? ¿Patricia va a declarar? Ya firmó una declaración jurada. Tiene miedo, pero está dispuesta a testificar. También encontré al contador de Omega Seguridad, un tipo llamado Héctor Ruiz. Está nervioso porque sabe que cuando esto explote, él va a ser cómplice. Le ofrecí inmunidad si coopera. Aceptó. Va a declarar que Berenice pagó con dinero de la fundación. ¿Y la fundación? ¿Quién más sabe del robo? El presidente de la fundación es un empresario llamado Roberto Salazar, 72 años. Hombre honesto que donó 5 millones de pesos para iniciar el proyecto. Le mostré las evidencias de forma extraoficial. Está devastado. Creía en Berenice. La puso como directora porque ella le vendió una historia hermosa sobre ayudar a los niños. ¿Va a denunciarla? Ya lo hizo. Presentó una denuncia formal ante la fiscalía, pero le pedí que la mantuvieran congelada hasta que usted diera la señal. El fiscal de delitos económicos es un amigo mío. Entiende lo que estamos haciendo. ¿Cuántas pruebas tenemos en total? Armando cerró la laptop y me miró serio. Señora Solano, tenemos suficiente para enterrarla. Desvío de 740,000 pesos. Falsificación de documentos en 3 casos diferentes. Conspiración para cometer fraude. Soborno. Y uso de identidad ajena sin consentimiento. Su cuñada va a ir a prisión. De eso no hay duda. La pregunta es, ¿cómo quiere que pase? Quiero que sea público, repetí. Quiero que todos vean. Entonces, necesitamos coordinar con la fiscalía. Ellos tienen que estar listos para actuar el día de su fiesta. Con orden de aprehensión en mano. Y necesitamos a Berenice confiada, presente, sin sospechar nada. Déjemela a mí. Una semana después, llamé a Camila. Mi hija sonó sorprendida de escucharme. ¿Mamá? Hija, dije con voz débil, cansada. Necesito hablar contigo. ¿Estás bien? No, no estoy bien. Pero creo que tienes razón. Creo que he sido terca y orgullosa, y tal vez sí cometí errores. Camila se quedó callada. Podía escucharla respirar. ¿Qué quieres decir? Quiero hacer las paces, dije. Contigo, con Rodrigo, incluso con Berenice. No quiero seguir peleando. Estoy vieja, Camila, y cansada, y no quiero morir peleada con mi única hija. Escuché cómo se le quebraba la voz. Mamá, voy a hacer mi fiesta de fin de año, como siempre, y quiero que vengan. Tú, Rodrigo, Berenice, todos. Quiero brindar con ustedes. Quiero empezar el año nuevo en paz. ¿Hablas en serio? Muy en serio. Ya hablé con mi abogado. Voy a considerar lo de firmar la empresa a tu nombre. Berenice tenía razón. Es lo más seguro. Hubo una pausa larga. Luego Camila habló, con lágrimas en la voz. Gracias, mamá. Gracias por entender. ¿Vendrás? Claro que iré. Los 3 iremos. Dile a Berenice que la invito personalmente, que quiero disculparme con ella, por haber dudado de sus intenciones. Se lo diré. Mamá, esto significa mucho para mí. Para mí también, hija. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Sentí una punzada de culpa por mentirle a mi hija. Pero era necesario. Pronto ella entendería. 2 días después, Berenice me llamó. Su voz era pura satisfacción mal disimulada. Guadalupe, Camila me dijo que me invitaste a tu fiesta. Sí, dije humildemente. Quiero que vengas. Quiero que hagamos las paces. Me alegra que finalmente hayas entrado en razón, dijo. Sabes, yo nunca quise hacerte daño. Solo quería proteger a mi cuñada. Mentirosa, hipócrita, víbora. Lo sé, dije, y lo aprecio. De verdad. ¿Y es cierto que vas a firmar la empresa? Estoy considerándolo. Mi abogado está preparando los papeles. Qué bueno, Guadalupe, qué bueno. Verás que es lo mejor para todos. Berenice, hay algo más. ¿Qué? Quiero que traigas a tus
A esos investigadores, los que contrataste, quiero conocerlos, quiero agradecerles por ayudar a descubrir la verdad. Hubo una pausa. Luego, risa. ¿Hablas en serio? Muy en serio. Si voy a aceptar mi responsabilidad, quiero hacerlo correctamente. Delante de todos. Guadalupe, no sé si ellos... Por favor, es importante para mí. Otra pausa. Está bien, veré si pueden venir, pero te advierto, no son baratos. Tal vez quieran cobrar por la aparición. No importa, los pagaré. De acuerdo, los llevaré. Cuando colgó, sonreí. Berenice iba a traer a sus actores, iba a montarme otro show, iba a humillarme una vez más, delante de todos, o eso creía, porque lo que ella no sabía era que yo también había invitado a unos agentes. Pero los míos eran reales, y no venían a actuar, venían a arrestarla. Los preparativos para la fiesta fueron meticulosos. Cada detalle tenía que ser perfecto, no solo por estética, sino porque necesitaba que Berenice se sintiera completamente segura. Contraté a la misma banda de siempre. Pedí el mismo menú que todos los años: carnitas, barbacoa, pozole, tamales. Decoré el jardín con las mismas luces amarillas que colgaba mi esposo Antonio cuando él estaba vivo. Todo tenía que verse normal. Familiar. Inofensivo. Pero bajo esa fachada de normalidad había un operativo militar. 3 días antes de la fiesta me reuní con el fiscal de delitos económicos, licenciado Ricardo Montoya. Mauricio nos presentó en su oficina. Montoya era un hombre de 50 años, con el rostro serio de quien ha visto demasiados criminales salirse con la suya. «Señora Solano», dijo estrechando mi mano. Armando me mostró las evidencias. Es uno de los casos de fraude mejor documentados que he visto en años. ¿Es suficiente para arrestarla? Es suficiente para hundirla, corrigió. Tenemos conspiración para cometer fraude, malversación de fondos de una organización benéfica, falsificación de documentos oficiales, soborno y uso indebido de identidad. Estamos hablando de un mínimo de 8 años de prisión. Probablemente más. ¿Y Rodrigo?, pregunté. El esposo de mi hija. Montoya revisó un folder. Él aparece como testigo en varios documentos de la fundación, firma electrónica. Pero no encontramos evidencia de que supiera lo que su hermana estaba haciendo. Legalmente puede alegar ignorancia, aunque tendrá que declarar y probablemente enfrentará cargos menores como negligencia en validación de documentos. Camila va a sufrir mucho cuando esto salga. Lo sé, dijo Montoya con voz más suave. Por eso vamos a manejar esto con delicadeza. El arresto va a ser rápido, profesional, nada violento. Pero tiene que ser público, como usted pidió. ¿Está segura de que quiere hacerlo así? Completamente segura. Muy bien, voy a enviar a 2 agentes ministeriales y a 2 de la policía judicial. Vestirán de civil hasta el momento del arresto. Se mezclarán con sus invitados. Cuando usted dé la señal, yo mismo entraré con la orden de aprehensión. Pero señora Solano, necesito que entienda. Una vez que esto empiece, no hay vuelta atrás. No puede cambiar de opinión en el último minuto. No voy a cambiar de opinión. ¿Y si su hija se enoja con usted? ¿Y si la acusa de venganza? Mi hija tiene que ver la verdad, dije firmemente. Y la verdad es que Berenice es una criminal. Si Camila me odia por eso, tendré que vivir con ello. Pero no voy a dejar que esa mujer siga destruyendo vidas. Montoya asintió, satisfecho. Entonces es un plan. La fiesta es el viernes 30 de diciembre, ¿correcto? A las 7 de la noche. Mis agentes llegarán a las 6:30. Le daré un número de emergencia. Cuando esté lista, envíe un mensaje con la palabra ahora. Esperaremos la señal. ¿Entendido? Entendido. El día de la fiesta amaneció despejado. Un cielo azul perfecto, sin nubes. Como si hasta el clima estuviera de mi lado. Me desperté a las 5 de la mañana. No pude dormir mucho. Pasé la noche repasando el plan una y otra vez,
buscando fallas, anticipando problemas. A las 9, los del catering llegaron. A las 10, la banda. A las 11, el equipo de meseros. Todo iba fluyendo. Sofía vino a ayudarme a las 2 de la tarde. «Señora Guadalupe», dijo abrazándome. «No sé qué está pasando, pero quiero que sepa que todos en la fábrica estamos con usted. Pase lo que pase esta noche». «¿Cómo sabes que va a pasar algo?», sonrió. «Porque la conozco, y usted no es el tipo de mujer que se rinde. Sea lo que sea que esté planeando, confío en usted». Me puse mi mejor vestido, uno color vino que me había comprado hacía 2 años, pero nunca había usado. Me arreglé el cabello, me maquillé con cuidado. Quería verme fuerte, digna, no como la mujer derrotada que había estado fingiendo ser. Cuando me miré al espejo, vi a Guadalupe Ramírez de Solano, no la víctima, la guerrera. Los invitados empezaron a llegar a las 7 en punto. Empleados, proveedores, amigos de toda la vida. Don Esteban, mi contador, llegó con su esposa. Sofía con su novio. Mis vecinos. Gente que me había acompañado en las buenas y en las malas. A las 7:20 llegaron los agentes encubiertos. Mauricio me los señaló discretamente. 2 mujeres jóvenes que parecían invitadas normales. 2 hombres de unos 35 años vestidos casual. Se mezclaron perfectamente. A las 7:40 llegó Camila. Mi corazón dio un vuelco cuando la vi bajar del auto. Mi hija, mi hermosa hija. Traía un vestido color marfil y el cabello suelto. Venía con Rodrigo, quien se veía incómodo, mirando el suelo. Camila me abrazó, fuerte, como hacía cuando era niña. «Mamá», susurró, «gracias por hacer esto. Gracias a ti por venir, hija. ¿De verdad vas a firmar los papeles?» «Ya veremos», dije, acariciando su cabello. «Esta noche todo va a quedar claro». Ella me miró extrañada, pero no preguntó más. A las 8:10 llegó Berenice. Bajó de un Uber con esa arrogancia que la caracterizaba. Traía un vestido negro ajustado, tacones altos, el cabello recogido en un moño perfecto. Detrás de ella, 2 hombres. Los reconocí de la descripción que Armando me había dado. Actores que Berenice había contratado para hacerse pasar por investigadores. Uno era alto, de unos 50 años, con lentes y un portafolio de piel. El otro más joven, 30 y tantos, traje barato pero bien planchado. Ambos tenían esa sonrisa falsa de quien está siendo pagado por representar un papel. Berenice me vio y abrió los brazos teatralmente. «Guadalupe, qué gusto verte. Y qué bonita fiesta». «Gracias por venir», dije, forzando una sonrisa. «Y mira, te traje a los muchachos», dijo, señalando a los 2 hombres. «Ellos fueron los que investigaron tu caso. Pensé que sería bueno que los conocieras». Los investigadores me extendieron la mano. Yo la estreché, sintiendo asco. «Mucho gusto», dijo el mayor. «Soy el licenciado Vargas, y él es mi asociado, el ingeniero Ramos. Ni licenciado ni ingeniero, solo estafadores baratos». «El gusto es mío», mentí. «¿Gustan algo de tomar?» «Lo que tengas está bien», dijo Berenice, ya caminando hacia el jardín como si fuera su fiesta. Camila se acercó a mí, confundida. «Mamá, ¿por qué los invitaste a ellos?» «Porque necesito que todos escuchen la verdad, hija, la verdad completa». «¿Qué quieres decir?» «En un momento lo sabrás». La banda tocaba. La gente comía, reía, bailaba. Eran las 8:30. La fiesta estaba en su punto máximo. Berenice se paseaba entre los invitados, presumiendo. Le contaba a quien quisiera escuchar cómo ella había salvado a Camila de las malas decisiones de su suegra, cómo había descubierto el fraude, cómo había actuado por el bien de la familia. La escuché decirle a una de mis empleadas: «Es triste, ¿verdad? Ver cómo la gente mayor a veces pierde el juicio. Pero bueno, para eso está la familia, para protegernos unos a otros». Vi cómo esa empleada, Rosa, una mujer que llevaba trabajando conmigo 20 años, apretaba los labios con rabia.
Ella sabía que Berenice estaba mintiendo, pero no podía decir nada. Todavía no. A las 9:05 pedí que bajaran la música. Me subí a una pequeña tarima que habíamos preparado para los músicos. Tomé el micrófono. «Buenas noches a todos», dije, y mi voz resonó en el jardín. «Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme un año más en esta tradición que tanto amo». Aplausos, sonrisas. Camila me miraba desde el frente, orgullosa. «Este año ha sido difícil», continué, «muy difícil. Muchos de ustedes saben por lo que he pasado. Las acusaciones, las dudas, el dolor de sentir que la gente en la que confías te da la espalda». Berenice sonreía. Pensaba que yo estaba a punto de rendirme públicamente. «Pero esta noche», dije, mirándola directamente, «quiero que todos sepan la verdad completa». Su sonrisa vaciló apenas. «Berenice», dije, señalándola, «tú me acusaste de fraude, de robar, de falsificar documentos, y trajiste a estos señores como prueba de mis crímenes». Los dos actores se enderezaron, nerviosos. «Pero hay algo que todos necesitan saber», continué, sintiendo cómo la adrenalina recorría mi cuerpo. «Estos hombres no son investigadores, son actores, pagados por ti, con dinero que robaste de una fundación benéfica». El jardín quedó en silencio absoluto. Berenice palideció. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo la verdad», dije con voz firme. «Y no soy yo quien lo dice. Son ellos». Señalé hacia la entrada. Las puertas se abrieron. Y no eran sus actores los que entraban. Eran el fiscal Montoya, 2 agentes ministeriales uniformados y 2 policías judiciales. Berenice giró hacia ellos, con los ojos muy abiertos. Los 2 actores intentaron retroceder, pero los agentes encubiertos ya los habían rodeado. «Berenice Ortega», dijo el fiscal Montoya con voz clara y fuerte, «queda usted detenida por los delitos de fraude, malversación de fondos, falsificación de documentos y conspiración». Sacó las esposas. Y en ese momento, delante de 80 personas, delante de mi hija, delante de todos los que alguna vez dudaron de mí, Berenice Ortega fue arrestada. El jardín estalló en murmullos. 80 personas hablando al mismo tiempo. Algunos gritaban. Otros sacaban sus teléfonos para grabar. La banda dejó de tocar. Los meseros se quedaron congelados con las bandejas en las manos. Berenice retrocedió, negando con la cabeza. «No, no, no, no. Esto es un error». «Guadalupe, ¿qué hiciste?» «Lo que tenía que hacer», respondí, bajando de la tarima. «Descubrir la verdad». Los agentes se acercaron. Berenice levantó las manos como si eso pudiera detenerlos. «Esperen, yo no hice nada malo. Ella es la criminal». «Ella», me señaló con el dedo, histérica. «Pregúntenle a estos investigadores. Ellos tienen las pruebas». El fiscal Montoya se giró hacia los 2 actores. «¿Ustedes son investigadores privados?» El mayor, el licenciado Vargas, tartamudeó. «Nosotros». «Son actores», interrumpió Armando, quien acababa de entrar con una laptop bajo el brazo. «Edgar Campos y Mario Soto. Los contraté esta mañana por 2,000 pesos cada uno para que vinieran a esta fiesta haciéndose pasar por investigadores. Igual que usted los contrató, señora Ortega, para montar su show». Berenice lo miró con odio puro. «¿Quién diablos eres tú?» «Armando Solís, investigador forense, y tengo aquí cada peso que usted desvió de la Fundación Manos Unidas. Cada documento que falsificó, cada correo donde planeó destruir a la señora Solano». Abrió la laptop sobre una mesa cercana. La pantalla se proyectó en una pared blanca que había pedido instalar específicamente para esto. Ahí, para que todos lo vieran, aparecieron los estados de cuenta de la fundación, las transferencias ilegales, los correos, uno por uno. La voz de Armando era clara, profesional, demoledora.
El 15 de marzo del año pasado, Berenice Ortega autorizó una transferencia de 50,000 pesos de la cuenta de la fundación a una empresa fantasma llamada Distribuidora del Pacífico. Esa empresa no existe. El dinero fue a parar a su cuenta personal. Mostró el comprobante, la firma de Berenice, todo. El 22 de abril, otra transferencia, 80,000 pesos, misma historia, empresa fantasma, dinero directo a su bolsillo. El 10 de junio, continuó, Berenice pagó 150,000 pesos a la agencia Omega Seguridad y Análisis para que fabricaran pruebas falsas contra la señora Solano. Aquí está el contrato. Aquí está el correo donde ella específicamente pidió que los documentos parecieran auténticos. En la pantalla apareció el correo que yo ya había leído, pero verlo ahí, proyectado para que todos lo leyeran, era diferente. No me importa cuánto cueste. Necesito que esa vieja quede completamente desacreditada. Escuché los jadeos de la gente. Vi cómo don Esteban se llevaba la mano a la boca. Vi cómo Sofía lloraba de rabia. Pero sobre todo, vi a Camila. Mi hija estaba paralizada, con las manos en el pecho, los ojos llenos de lágrimas, mirando la pantalla como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Camila. Berenice se giró hacia ella, desesperada. Camila, no le creas. Él está mintiendo. Tu madre lo pagó para inventar todo esto. ¿De verdad?, preguntó Armando con calma. Entonces explique esto. Presionó play en un audio. La voz de Berenice llenó el jardín. No me importa cómo lo hagas, Fernando. Necesito que esos 200,000 desaparezcan del registro y los metes como servicios de consultoría de esa vieja. Cuando todo esto explote, ella va a estar tan hundida que nadie va a dudar que también robó de la fundación. El silencio fue absoluto, pesado, aplastante. Esa conversación, dijo Armando, fue grabada hace 3 semanas. Es su voz, señora Ortega, su plan, su crimen. Berenice se tambaleó. Rodrigo, quien había estado callado todo este tiempo, dio un paso atrás, alejándose de su hermana como si quemara. Berenice, susurró. ¿Qué hiciste? Nada, no hice nada, gritó ella. Esto es una trampa, una conspiración. Guadalupe tiene dinero, tiene poder, compró a todos estos... Nadie compró nada, interrumpió el fiscal Montoya con voz dura. Señora Ortega, tengo aquí una orden de aprehensión emitida por el Juzgado Tercero de Distrito. Los cargos son: malversación de fondos por un monto de 740,000 pesos, falsificación de documentos oficiales en 3 casos diferentes, conspiración para cometer fraude y uso indebido de identidad. ¿Entiende sus derechos? No me van a arrestar. Berenice intentó correr hacia la salida. Los 2 agentes la detuvieron en 3 pasos, la sostuvieron por los brazos. Ella luchó, gritó, pataleó. Suéltenme. No tienen derecho. Tenemos todo el derecho, dijo Montoya colocándole las esposas. Y tenemos toda la evidencia. Señora Ortega, tiene derecho a permanecer en silencio. Tiene derecho a un abogado. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra. Berenice me miró, y en sus ojos vi algo que jamás había visto antes. Miedo. Miedo real, profundo, devastador. Guadalupe, jadeó. Guadalupe, por favor, podemos arreglar esto. Yo te devuelvo todo. Retiro la demanda. Digo que me equivoqué. Lo que sea. Por favor. La miré en silencio. Durante meses me había humillado. Había destruido mi relación con mi hija. Había tratado de robarme todo por lo que había trabajado. Me había hecho llorar hasta quedarme sin lágrimas. Y ahora suplicaba. No, dije simplemente. Ahora enfrentarás las consecuencias de lo que hiciste. Los agentes la llevaron hacia la salida. Berenice seguía gritando, maldiciendo, prometiendo venganza. Pero con cada paso, su voz se hacía más pequeña, más débil. Cuando la metieron en la patrulla, el jardín seguía en silencio. Entonces escuché un sollozo. Camila, mi hija estaba de rodillas en el pasto,
llorando, con las manos en la cara. Rodrigo intentó tocarla, pero ella se apartó. Me acerqué lentamente. Me arrodillé a su lado, ignorando el dolor en mis rodillas de 67 años. «Hija, mamá», gimió. «Mamá, lo siento tanto». «Shh», la abracé apretándola contra mi pecho. Ya pasó, te acusé. Dudé de ti. Dejé que esa mujer me llenara la cabeza de mentiras. Y tú nunca hiciste nada malo. Nunca. No llores, Camila. ¿Cómo no voy a llorar? Levantó el rostro, lleno de lágrimas y mocos y dolor. Soy la peor hija del mundo. Te traicioné. Creí en una extraña antes que en ti, en mi propia madre. No eres la peor hija, dije, limpiándole las lágrimas con mis pulgares. Eres humana. Berenice es muy buena manipulando. Eso es lo que hacen las personas como ella. Encuentran tus miedos y los usan en tu contra. Pero yo debí saber. No podías saber. Ella falsificó documentos, contrató profesionales, creó una mentira perfecta. Nadie te culpa por creerla. Yo me culpo, sollozó. Me culparé por el resto de mi vida. La abracé más fuerte. Lloré con ella. Ahí, en medio de 80 personas, dejé que las lágrimas corrieran. Lágrimas de dolor, sí, pero también de alivio, de liberación. Rodrigo se acercó. Se arrodilló junto a nosotras. «Señora Guadalupe», dijo con voz rota, «no tengo palabras. Mi hermana. Yo no sabía. Le juro por Dios que no sabía lo que estaba haciendo». «Lo sé», dije. «Armando lo investigó. No encontró evidencia de que tú estuvieras involucrado. Pero firmé documentos. Ella usó mi nombre. Yo... Dios mío, soy un idiota. ¿Cómo no me di cuenta? Porque confiaste en tu hermana, igual que Camila confió en ella». «¿Me va a arrestar también?», preguntó, y había genuino terror en sus ojos. «El fiscal dice que probablemente tengas que declarar. Tal vez enfrentes cargos menores por negligencia. Pero no eres un criminal, Rodrigo. Solo fuiste manipulado». Se llevó las manos a la cara y lloró. Un hombre adulto, llorando como niño. El fiscal Montoya se acercó a nosotros. «Señora Solano, necesito que venga a la fiscalía mañana a las 9 de la mañana, para declaración formal». «Y usted también, joven», miró a Rodrigo. «Necesitamos su testimonio». «Ahí estaremos», dije. Montoya asintió y se fue. Los otros invitados empezaron a acercarse, uno por uno, abrazándome, pidiéndome perdón los que dudaron, felicitándome los que siempre creyeron. Don Esteban me abrazó con fuerza. «Sabía que usted iba a ganar, Guadalupe. Siempre lo supe». Sofía también me abrazó, llorando. «Señora, es usted la mujer más valiente que conozco». Rosa, mi empleada de 20 años, me tomó las manos. Nosotras nunca dudamos, ni un segundo. La fiesta no continuó. ¿Cómo podía? Después de lo que acababa de pasar, nadie tenía ánimos de bailar. La gente empezó a irse poco a poco, cada uno procesando lo que había presenciado. Para las 11 de la noche, solo quedábamos Camila, Rodrigo y yo. Nos sentamos en la mesa del jardín, en silencio, escuchando los grillos, mirando las luces que aún colgaban de los árboles. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Camila con voz pequeña. «Berenice irá a juicio», expliqué. «Según Montoya, con toda la evidencia que tenemos, probablemente acepte un acuerdo. 8 a 10 años de prisión. Restitución de todo el dinero que robó». «10 años», repitió Camila. «Dios mío». «Se lo buscó», dijo Rodrigo con amargura. «No puedo creer que sea mi hermana. La persona que conocí, o que creí conocer, nunca habría hecho algo así. La codicia cambia a las personas», dije. «Las vuelve monstruos». Camila me tomó la mano. «Mamá, ¿puedes perdonarme? Sé que no tengo derecho a pedirlo. Sé que te lastimé horrible. Pero... ¿hay alguna forma de que recuperemos lo que teníamos?»
La miré a los ojos. Mi niña, mi única hija, la razón por la que había peleado tanto. Ya te perdoné, Camila. Te perdoné desde el primer momento en que dudaste de mí. ¿De verdad? De verdad, porque eres mi hija. Y el amor de una madre no se rompe, se dobla, se estira, duele. Pero no se rompe. Lloró de nuevo. Pero esta vez fueron lágrimas diferentes, lágrimas de gratitud, de alivio. Te amo, mamá. Y yo a ti, mi amor, siempre. Nos quedamos ahí hasta pasada la medianoche, hablando, llorando, sanando. No sería fácil, las heridas eran profundas. La confianza tardaría en regresar completamente. Pero estábamos juntas, y eso era lo que importaba. Cuando finalmente se fueron, me quedé sola en mi jardín. Las luces brillaban suavemente. Los restos de la fiesta seguían ahí, platos vacíos, copas abandonadas, servilletas en el suelo. Me senté en mi silla favorita, cerré los ojos, y por primera vez en meses respiré profundo. Libertad, paz, justicia. Antonio estaría orgulloso. Lo hice, amor, susurré al viento. Gané. Y en algún lugar del cielo, estaba segura, mi esposo sonreía. 2 meses después, el mundo se veía diferente. No porque el sol brillara más fuerte o porque las calles fueran distintas, sino porque yo era diferente. Más ligera. Como si hubiera estado cargando un peso invisible durante tanto tiempo que ya ni lo sentía, hasta que finalmente lo solté. El juicio de Berenice fue rápido. Su abogado, un tipo nervioso que sudaba cada vez que Armando presentaba una nueva evidencia, le aconsejó que aceptara un acuerdo. 8 años y medio de prisión. Restitución completa de los 740,000 pesos a la Fundación Manos Unidas. Y una disculpa pública. La disculpa nunca llegó. En la audiencia final, cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, Berenice solo me miró con odio frío y murmuró: «Esto no se acaba aquí», pero sí se acababa. Las puertas de la prisión se cerraron detrás de ella el 12 de febrero, y yo dormí toda la noche sin pesadillas por primera vez en meses. Rodrigo y Camila se divorciaron. No fue una decisión fácil, pero era necesaria. Mi yerno no era un mal hombre, pero la sombra de su hermana era demasiado grande. Cada vez que Camila lo miraba, veía los ojos de Berenice. Cada conversación estaba contaminada por lo que había pasado. Firmaron los papeles una tarde de marzo. Yo acompañé a mi hija al juzgado. Cuando salimos, ella lloró en mi hombro. «Siento que fallé, mamá. Otro matrimonio que no funciona en la familia». «No fallaste», le dije, acariciando su cabello. «Sobreviviste. Y eso es mucho más importante». ¿Tú crees que algún día voy a poder volver a confiar en alguien? Sí. Porque aprendiste algo que muchas personas nunca aprenden, que la gente te muestra quién es realmente. Y cuando te lo muestran, tienes que creerles. Camila se mudó de regreso a casa conmigo durante 3 meses. No porque lo necesitara económicamente, sino porque necesitaba sanar. Necesitaba volver a ser hija antes de volver a ser adulta independiente. Esas semanas fueron las más dulces que había tenido en años. Desayunábamos juntas cada mañana. Café con pan dulce. Ella me contaba de su trabajo, yo le contaba de la fábrica. Por las noches veíamos películas viejas en la sala, acurrucadas bajo la misma cobija como cuando ella era niña. Una noche, mientras veíamos una comedia romántica que nos hacía reír, Camila pausó la película. «Mamá, hay algo que necesito preguntarte». «Dime, ¿alguna vez pensaste en rendirte? Cuando todo se puso peor, cuando yo te di la espalda, ¿alguna vez quisiste simplemente dejar de pelear?» Pensé en esas noches oscuras, en el llanto que me ahogaba, en el dolor de sentir que mi propia hija no creía en mí. «Sí», admití. Hubo momentos en los que quise rendirme, en los que pensé que tal vez sería más fácil firmar todo, entregarle mi empresa a Berenice y simplemente desaparecer. ¿Y qué te detuvo? Tú. ¿Yo?
Tú, Camila, porque si me rendía, le estaba enseñando a mi hija que cuando las cosas se ponen difíciles, una se rinde, que cuando te acusan injustamente, bajas la cabeza, y yo no quería que aprendieras eso. Quería que vieras que vale la pena pelear por la verdad, que vale la pena defenderte, incluso cuando el mundo entero parece estar en tu contra. Camila me abrazó y lloró, no de tristeza, de amor. Eres la mejor mamá del mundo, susurró. Y yo fui una idiota. No fuiste una idiota, fuiste humana. En mayo, Camila finalmente encontró su propio departamento, pequeño, acogedor, en la colonia Condesa. La ayudé a mudarse. Cargamos cajas juntas, armamos muebles, colgamos cuadros. Era un nuevo comienzo para ella. El día que terminamos de decorar, nos sentamos en su sala nueva, con 2 copas de vino barato, admirando nuestro trabajo. «Mamá», dijo Camila, «quiero que sepas algo. He estado yendo a terapia». «¿Sí?» «Sí, porque me di cuenta de que tengo problemas con la confianza, con los límites, con permitir que la gente me manipule, y quiero trabajar en eso. No quiero volver a ser tan ingenua». «Me alegra que estés haciendo eso, hija. Es muy valiente de tu parte». Mi terapeuta dice que tal vez en el fondo yo quería creerle a Berenice porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que si algo te pasaba a ti, yo me quedaría completamente sola. Y cuando Berenice me convenció de que tú estabas haciendo cosas malas, fue como si ya estuviera preparándome para perderte. ¿Tiene sentido? Asentí lentamente. Todo el sentido del mundo. Pero la verdad es que nunca estuve sola. Tú siempre estuviste ahí. Incluso cuando yo no te creía, tú seguías siendo mi mamá. Seguías peleando por mí. Siempre voy a pelear por ti, Camila. Hasta mi último aliento. Nos abrazamos. Y en ese abrazo sellamos algo. Un pacto. Una promesa de que lo que había pasado nos había roto. Sí, pero también nos había hecho más fuertes. La empresa también cambió. Textiles Guadalajara creció ese año más que nunca. La historia se había hecho viral. Los medios cubrieron el caso. Empresaria de 67 años desmantela complot para robarle su empresa. Abuela guerrera derrota a cuñada fraudulenta en épica batalla legal. No me gustaba la atención, pero trajo clientes. Muchos clientes. Gente que quería trabajar con alguien que había demostrado integridad bajo fuego. Para junio, tuve que contratar 15 empleados más. Abrimos una segunda planta en Toluca. Los números eran mejores que nunca. Una tarde, don Esteban entró a mi oficina con una propuesta. «Guadalupe, he estado pensando. Deberías considerar sucesión». «¿Sucesión?» «Don Esteban, no planeo morirme pronto». «No es eso», rió. «Pero tienes 67 años. Algún día vas a querer retirarte. Y cuando ese día llegue, la empresa necesita estar preparada». «¿Qué propones?» «Que le des a Camila el 30% de la empresa, que la traigas como vicepresidenta, que empiece a aprender el negocio desde adentro. Tiene cerebro para los números, y después de todo lo que pasó, creo que ella aprecia el valor del trabajo honesto». Pensé en eso durante una semana. Luego llamé a Camila a mi oficina. «Hija, quiero ofrecerte algo». Le expliqué la propuesta. 30% de Textiles Guadalajara, un puesto como vicepresidenta, aprender el negocio, eventualmente tomar control cuando yo me retirara. Camila me miró con los ojos muy abiertos. «Mamá, después de todo lo que pasó, ¿confías en mí para esto?» «Confío en ti precisamente por todo lo que pasó», dije. «Aprendiste una lección que el dinero no puede comprar. Aprendiste a cuestionar, a verificar, a no confiar ciegamente. Eso te hace perfecta para este trabajo». Pero yo no sé nada de textiles. Yo tampoco sabía cuando empecé. Se aprende, y yo voy a estar aquí para enseñarte. Camila aceptó. Empezó a trabajar conmigo en julio. Al principio fue difícil, cometió errores. Pero aprendió rápido.
Tenía el mismo fuego que yo tenía a su edad, la misma determinación. Para octubre ya manejaba toda la parte administrativa. Para diciembre había renegociado 3 contratos importantes, ahorrándole a la empresa casi 200,000 pesos. La noche del 30 de diciembre, un año después de aquella fiesta memorable, organicé otra celebración. Más pequeña esta vez, solo 50 invitados. Gente cercana, gente que realmente importaba. Camila llegó temprano para ayudarme a preparar. Colgamos las luces juntas, cocinamos juntas, reímos juntas. A las 8 de la noche, con todos reunidos, tomé el micrófono. Hace un año, dije, en este mismo lugar, viví la noche más difícil y más liberadora de mi vida. Muchos de ustedes estuvieron ahí. Lo vieron todo. Hubo murmullos de asentimiento, sonrisas de complicidad. Esa noche aprendí algo importante. Aprendí que la verdad siempre sale a la luz. Que la justicia, aunque lenta, eventualmente llega. Y que la familia verdadera no es la que comparte tu sangre, sino la que está a tu lado cuando todo se derrumba. Miré a Camila. Ella tenía lágrimas en los ojos. Este año no fue fácil. Hubo dolor, hubo pérdidas, pero también hubo crecimiento, hubo perdón, hubo amor. Y por eso, esta noche quiero brindar. No por venganza, no por victoria, sino por segundas oportunidades. Levanté mi copa. Por aprender de los errores. Por levantarnos después de caer. Por saber cuándo pelear y cuándo perdonar. Y por la gente que nunca nos abandona, incluso cuando nosotros nos abandonamos a nosotros mismos. ¡Salud!, gritaron todos al unísono. Brindamos. La música comenzó. La gente bailó. Y yo me senté en mi silla del jardín, mirando a mi hija bailar con Sofía y Rosa, riendo como no la había visto reír en años. Don Esteban se sentó a mi lado. Lo hizo bien, Guadalupe. Antonio estaría orgulloso. Gracias, Esteban. ¿Alguna vez piensa en Berenice? A veces, admití. Me pregunto si allá adentro, en esa celda, habrá reflexionado sobre lo que hizo, si habrá entendido que la codicia no lleva a ningún lado. ¿Y usted? ¿La perdonó? Pensé en esa pregunta. Larga y profundamente. No sé si la perdoné, dije finalmente, pero la solté. Ya no vive en mi cabeza rent-free, como dicen los jóvenes. Ya no le dedico mi energía. Y creo que eso es lo más cercano al perdón que voy a llegar. Esteban asintió sabiamente. Es suficiente. A medianoche, cuando las campanadas sonaron, abracé a Camila. Feliz año nuevo, mamá, dijo. Feliz año nuevo, mi amor. ¿Sabes qué es lo mejor de este año? ¿Qué? Que no tengo que fingir más, no tengo que pretender que todo está bien cuando no lo está, porque ahora realmente está bien. Somos nosotras, juntas, como debe ser, como siempre debió ser. Esa noche, cuando todos se fueron y me quedé sola limpiando, encontré una foto que había caído de la mesa. Era de la boda de Camila. Ahí estaba Berenice, sonriendo a la cámara con ese vestido rojo. La miré por un largo momento. Luego la rompí por la mitad y la tiré a la basura. Algunos capítulos de la vida simplemente tienen que terminar. Me fui a dormir esa noche con el corazón ligero, con las ventanas abiertas para que entrara el aire fresco de enero, con la certeza de que había hecho lo correcto. Y mientras me quedaba dormida, pensé en todas las mujeres que están pasando por lo que yo pasé. Las que están siendo acusadas injustamente. Las que están siendo manipuladas por familiares envenenados por la codicia. Las que se sienten solas, derrotadas, sin salida. Y quería decirles algo. No se rindan. Peleen. Busquen la verdad. Y sepan que al final, cuando el polvo se asiente y las mentiras se desmoronen, lo único que queda de pie es quien realmente eres. Yo soy Guadalupe Ramírez de Solano. Tengo 68 años. Construí un imperio con mis manos. Enterré a mi esposo y seguí adelante. Crié a una hija sola. Enfrenté la traición y salí victoriosa. Y si yo pude hacerlo, ustedes también pueden.
porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, está en lo que no permites que te quiten. Tu dignidad, tu verdad, tu fuerza, eso nadie te lo puede robar, a menos que tú se lo permitas, y yo nunca lo permitiré. Fin. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo sentir algo, déjame un comentario contándome desde dónde nos estás viendo. ¿Qué parte de esta historia te llegó más profundo? ¿Has vivido algo similar? Tu historia importa, y me encantaría leerla. Dale like si crees que Guadalupe hizo lo correcto. Y suscríbete al canal para más historias de vida real que te hacen sentir, que te hacen pensar, que te recuerdan que nunca es tarde para defenderte. Porque aquí compartimos más que historias, compartimos lecciones, compartimos fuerza, compartimos esperanza. Nos vemos en la próxima historia. Cuídate mucho. Y recuerda, tu verdad vale la pena defenderla.